aquí lo tengo. Vamos a ver, ahí está grabando. Ahí ya está grabando. Ok. Entonces, esta pequeña introducción que hicimos en Cercara 19.011, vamos a comenzar el webinar y lo primero que vamos a decir es que en el caso mío, okay, yo sería el primer facilitador o que va a hacer la presentación. El material, aunque se está basando en la norma, no lo he preparado yo soy un bateador emergente, estoy tomando el rol del expositor que por fuerza ajena a su voluntad no pudo presentarse y que estoy usando, apoyándome en los slides que esta persona había realizado para poder hacer ese espacio que yo voy a realizar por problemas que tuvo el presentador. ¿Okay? Luego va a venir en la segunda exposición Verónica de León, que participa como estudiante y está optando para ese certificado de ERCA, una persona que tiene bastante experiencia y mucho camino recorrido en estos sistemas de gestión. Y por última, Keila Soteldo, que va a ser la última introducción. Aquí igualmente, Keila no era la que iba a hacer la exposición, pero también por problemas con la persona que iba a hacer la presentación, Keila toma el rol basado en los slides que ya ella había tenido. Vamos a hacer, en este caso, el mío y el de Keila, vamos a hacer unos intérpretes de esa exposición que ellas montaron. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Para esto, vamos entonces con la primera lámina, que sería, ok, aquí tenemos, esta es mi presentación. Mi nombre es Miguel Ángel Páez, soy ingeniero, trabajé hace bastante tiempo con Fondonorma, que es el ente certificador en Venezuela. Antes de estar Fondonorma, había un ente de calidad que era el que llevaba o liderizaba todos estos sistemas de gestión, que después toma el rol Fondonorma y lo continúa. También con trabajo para la Universidad Simón Bolívar, ¿ok? Soy tutor del ERCA y bueno, ahí hay otra información que se podría analizar, pero ya con este preámbulo yo creo que ya es suficiente, ¿no? Continuamos luego con Verónica de León Bravo Malo. En este caso aquí tenemos todo su currículum. En este caso es auditora, es entrenadora, trabaja con la 45, la 9000, la 14000, bueno, una serie de normas también ya establecidas y conocidas en el medio. Después, cuando ella comience su exposición, le podemos dar la palabra, si quiere, para que amplíe este breve resumen que tenemos en la pantalla. Y aquí a la izquierda tenemos todas sus redes sociales, por si quieren hacerle alguna pregunta, quieren a lo mejor entablar alguna conversación relacionado con la presentación o, en este caso, con cualquier tema que tuvieran necesidad de comentarlo con ella. Ok, entonces vamos a continuar. Y por último tenemos a Keila Soteldo, ingeniero metalúrgico, igual una persona que de amplia experiencia, trabajó en lo que era el área de calidad antes que existiera Fondonorma.
sigue trabajando con Fondo Norma, como dije, el ente certificador para Venezuela. Trabaja también con INNORCA, que es un ente parecido a lo que es Fondo Norma, pero en Bolivia, ¿ok? Y bueno, tiene una serie de trabajos que está realizando también a nivel de cursos, tutoría, tanto en Bolivia como puede ser en Perú, Colombia, y que va a estar con nosotros para hacer ese rol de este último participante. Ok, Fíjense, antes de nosotros empezar a hablar sobre el programa y sobre el plan, tenemos que estar bien claro que es una cosa diferente. El programa de auditoría es exigido por todos los sistemas de gestión, ¿ok? Y es algo que tenemos que trabajarlo. Entonces, el programa, vean todos los sistemas y nos los están pidiendo. Ahora es lo que vamos a chequear. ¿Qué vamos a descubrir nosotros en este webinar? Vamos a ver los principios de la auditoría y los cambios. Pero fíjense que vamos a tener la peculiaridad de que estos principios lo tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque la 19.011 nos indica que para las personas que preparan el programa de auditoría, las personas que ejecutan la auditoría individual, ¿ok? Tenemos que tener la competencia de los principios de la auditoría. Eso quiere decir conocimiento y habilidades para poder tenerlo. Entonces, va a ser importante que ustedes vean estos principios de la auditoría, pero no los vamos a ver como algo muy teórico, sino que cómo yo voy a demostrar cuando yo, persona que me han encomendado en hacer el programa de auditoría, lo tengo que ejecutar. Y después el otro rol es el auditor. En los auditores vamos a tener el líder del equipo auditor y también a los auditores. También ellos tienen que conocer esos principios de la auditoría. Entonces, vamos a chequear esa parte de los principios. Luego entra Verónica a hablar sobre el programa de auditoría, esas características que se tienen, cómo tomarle en cuenta esos detalles que tenemos que hacer para luego exponer el caso de un programa de auditoría. O sea, este caso que yo voy a colocar es un caso que se está trabajando en estos momentos en el curso de la 45.001 para certificar en el ERCA. Fíjense que tenemos que trabajar con role play. Entonces vamos a ver un punto importante que son los principios de las auditorías. Pero no solamente lo vamos a chequear como la parte teórica, sino esos conocimientos y habilidades que debemos de tenerlo. Ok, entonces aquí entra Miguel Ángel a hablar de los principios de las auditorías y los cambios de estos principios. Aló, entonces, disculpen, entonces vamos a continuar con el tema que me toca, y es lo que son los principios de auditoría y los cambios que se han tenido. ¿Cuáles son esas características de los principios y los cambios en estos principios? Bueno, en este caso, cuando estamos hablando de principio, nosotros tendremos que primero ver qué es un principio, ¿no? ¿Cómo puedo interpretar yo lo que es un principio de auditoría? Y para nosotros un principio sería algo que da inicio a algo para conseguir un objetivo, algo que se está planteando. Tenemos que hacerlo de esta manera y podríamos también catalogarlo o definirlo como una regla que hay que seguir para conseguir esos objetivos o esas situaciones que se han planteado. Luego, los principios deben ayudar
hacer de la auditoría una herramienta eficaz. Ya vamos a ver que hay una serie de puntos que tratan estos principios y que hace que cuando se realice una auditoría y se sigan estos principios, ¿ok? Podría tener, si vamos a repetir o vamos a comparar algunas auditorías desarrolladas, podríamos tener similitudes porque están utilizando las mismas bases para desarrollar la auditoría. Luego, ahí estos principios ayudan o apoyan a las políticas, a los controles de gestión, proporcionando información sobre la cual una organización puede actuar para mejorar su desempeño. O sea que uno de los puntos importantes de estos principios sería el lograr un mejor desempeño, una mejora continua, si los empezamos a aplicar adecuadamente. El otro punto es que estos principios hacen que un requisito previo para proporcionar conclusiones de la auditoría que sean pertinentes y suficientes para permitir a los auditores que trabajan independientemente alcanzar conclusiones similares en circunstancias similares, que era lo que estamos hablando. Yo tengo una serie de reglas, por decirlo así, para yo poder ejecutar o hacer una actividad. El hecho de que yo mantenga esos principios o esas reglas, o yo altere o deje de aplicar alguno de estos principios, pues nos va a dar a lo mejor conclusiones diferentes en circunstancias similares. Fíjense que estos principios es algo que yo siempre he dicho que cuando los auditores van a trabajar entran en una fase de piloto automático. No es que yo estoy pensando en el segundo principio, en el tercer principio. No, yo no estoy pensando en ninguno de esos principios. Ellos se van afianzando en el auditor o se van manifestando en el auditor de una manera, vamos a decir, inconsciente. No es que yo voy a aplicar el segundo o el tercer principio, ellos se van manifestando y es lo importante porque en este momento la persona tiene conciencia y un buen conocimiento de estos principios para poder apoyar ese proceso que está realizando. Luego es algo bien interesante que muchas veces se pasa por encima, muchas veces no se toma en cuenta lo que es la auditoría, cuándo comienza la auditoría, el programa, el plan, el cronograma, la no conformidad, y muchas veces no se le presta atención a esos principios, pero hay algo bien interesante que ha cambiado con el, vamos a decir, contexto de esto que estamos hablando, porque hubo un cambio entre la norma anterior y la nueva norma, y está introduciendo un nuevo actor en estos principios que va a ser bien interesante, que lo vamos a ver a continuación, y que habla sobre lo que es el riesgo. Entonces, si yo no conozco, si yo no manejo esos principios, pues voy a tener diferencia en auditoría. A lo mejor hago una auditoría a una misma organización 2 o 3 veces y cada resultado es completamente diferente uno del otro, precisamente porque los principios no se han mantenido. Luego, hay que recordar que la auditoría se caracteriza por depender de varios principios. Todos estos principios que estamos colocando nosotros, que vamos a ver ahora, apoyan a todas las áreas o todos los puntos que toca la auditoría. No hay ningún principio que quede aislado. No hay ningún principio que sea una isla, que no tiene comunicación. Todos los principios se están comunicando con esos pasos que tienen que hacer los auditores y nos está diciendo el camino que debemos seguir
para poder realizar bien la actividad. Luego, nosotros vamos a ver que en un principio la norma 19.011, en un principio, hablando de principio, es una redundancia, en un comienzo, la 19.011 hablaba de 6 principios: integridad, presentación imparcial, debido cuidado, confidencialidad, independencia y enfoque basado en la evidencia. Cuando nosotros vemos esto, que es la 19.011 del 2011, entonces nos está diciendo, tienes que seguir estas reglas, tienes que seguir estos pasos, tienes que ser íntegro, tienes que tener una presentación imparcial, y así lo va diciendo, hasta terminar en un enfoque basado en evidencia. Y esto es crítico, porque muchas veces se crean problemas cuando se están cerrando las auditorías en las reuniones de cierre, porque se presentan evidencias que no tienen consistencia. Por ejemplo, se dice no se realizan bien las actividades o no se tienen procedimientos y no se indica cuáles son los procedimientos, qué tipo de procedimientos, dónde vieron esos procedimientos, qué sería lo que lleva o en consecuencia lo que sería la evidencia. Las evidencias no pueden ser vagas, ¿ok? Las evidencias tienen que ser precisas y concisas. Y este es un principio. Te vas a basar en evidencia. Tú no vas a poder decir que esto funciona o que esto no funciona si no tienes la evidencia o es una suposición del auditor. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros comenzábamos con todas estas normas de sistema de gestión, las empresas no tenían mucha cultura, mucho conocimiento de todo esto, y los auditores, o muchas veces los auditores, abusaban y ponían cualquier no conformidad con unas evidencias inconsistentes, vagas, mal sustentadas, y simplemente se aceptaban. Hoy por hoy, las empresas están empoderadas, las empresas conocen bien cómo es una no conformidad, qué es lo que es una evidencia, y en ese momento le pueden reclamar al auditor, pues te acepto o no te acepto esto porque esta evidencia está mal estructurada o no está. Entonces, otro punto que es también interesante. Miguel Ángel, te están preguntando que en la lámina aparecen los principios del 2011. Sí. Pero estoy diciendo que sí, porque tú estás haciendo un símil de comparaciones de lo que teníamos en el 2011 y de lo nuevo que va a ser en el 2018. Claro. Estamos hablando de estos principios de auditoría, estamos hablando de los cambios de la 19.011 que se tenía con respecto a la nueva norma. Estamos hablando de que estos son los principios que ya estaban en la 2011. Ya la 2011 ya pasó, ya está en el pasado, no funciona, pero ¿por qué estoy hablando de la integridad, la presentación? Porque hay una nueva norma que es la del 2018. Me habla también de principios de auditoría, pero los principios de auditoría son los mismos, no los cambiaron. ¿Qué o cuál fue el cambio para esta nueva norma? Que se agrega un séptimo principio, el cual se apoya en lo que es el enfoque basado en riesgo. Estamos hablando ahora del riesgo y estamos hablando en oportunidades. Entonces, cambio del 2011 al 2018. Se agrega un principio más, que es el enfoque basado en riesgo, y que esto además debe llevar también inmerso las oportunidades. Acuérdense que hay riesgos negativos y hay riesgo positivo. El riesgo negativo es el que siempre vemos como el que está afectando, perjudicando o impactando negativamente algo. Mientras que el riesgo positivo, que nunca lo manejamos bajo este concepto, es lo que nosotros catalogamos como oportunidades, que son esas situaciones o áreas en las cuales yo puedo mejorar, puedo ir hacia un cambio
de estilo, de documento, que en un momento dado yo no lo hubiera visto o no me hubiera interesado, pero ahora la norma te dice, ok, este es la cara mala que es tu riesgo negativo. Si esto se materializa, vas a tener problemas, pero me tienes que enfocar o indicar la otra cara que es la oportunidad. Y en este caso, me vas a decir esas situaciones que puedan ser beneficiosas para la organización. Y este es el séptimo punto que me está colocando la 19.011 en esta nueva versión. Este séptimo punto. Entonces, el enfoque basado en riesgo debería influir en la planificación, en la realización, en la presentación de informes de auditoría, a fin de asegurar que las auditorías se centran en asuntos que son importantes para el cliente de la auditoría y para alcanzar los objetivos del programa de auditoría. Entonces, esto es lo nuevo, esto es el cambio. Siempre que se hacen cambios de norma, las normas se están cambiando por algún motivo, en algún punto, algún capítulo, algún requisito. Siempre se están adaptando, se están actualizando y se están haciendo estas modificaciones. En este caso, los principios se modificaron, se adaptaron a las nuevas normas con este séptimo punto que sería el enfoque basado en riesgo. Ok, entonces con esto vamos a darle la palabra a Verónica para que continúe con los programas de auditoría. Ella va a hablar lo que es un programa de auditoría, características de un programa de auditoría y qué se debería tener en cuenta en un programa de auditoría y qué se debería incluir. Entonces, Verónica, te damos la palabra. Ok, gracias Miguel. Lo primero que quisiera es que por favor me pases el control de la reunión para poder... Déjame ubicarte. Entonces, mientras están Miguel Ángel y Verónica haciendo la parte del control y pasando la presentación, ya sabemos entonces que los 7 principios de la norma no es un documento muerto, es un documento que en función del rol que yo voy a trabajar, yo voy a tener que trabajarlo. Entonces, si estoy en la persona encargada del programa de auditoría, tengo que trabajar y diseñar ese programa tomando en cuenta esos 7 principios. Si yo voy a ser el auditor de un proceso, llámese seguridad y salud del trabajo, calidad, continuidad del negocio, antisoborno, ambiente, cualquier sistema que yo voy a trabajar, yo tengo que tener en mi mente estos 7 principios bien conscientes, porque yo tengo que tener la competencia. Competencia es conocerlo y la habilidad es demostrarlo en el proceso de auditoría. ¿Ya estás lista, amiga Verónica? Sí, estoy lista, doctora Keila. Ok, bueno, vamos a apagar la cámara. Buenas tardes a todos. Quiero saludar de manera especial a mis amigos, porque tengo allí varios amigos. Veo a José Mayo, que ya saludé, Marcos Rosales, que les cuento, él es el presidente del Comité de Implementación de la norma ISO 45001-2018 en Ecuador. Yo soy miembro también de ese comité, pero bueno, Marco, bienvenido y es un honor para nosotros tenerte aquí. Veo también al amigo Alexis Orama y bueno, de las 3 personas que conozco, ¿no? Bien, entonces, continuando con nuestro webinar del día de hoy de la revisión del nuevo enfoque de programa de auditoría bajo los requisitos de la 19.011-2018, vamos a revisar estos 3 puntos que ya les mencionó Keila, sin embargo, o Miguel Ángel, ya no recuerdo, sin embargo, veamos. 1, ¿qué es un programa de auditoría? 2, características de un programa de auditoría. Y 3, ¿qué debería tener en cuenta y qué debería incluir un programa de auditoría? Bueno, antes de comenzar en el tema, les comparto un pensamiento. Yo siempre en mis webinars lo hago un poquito para ponernos más a fondo en el contexto y 2, para inspirarnos.
este día traje un pensamiento del señor Paul J. Meyer y dice, una buena auditoría nunca es un accidente, siempre es el resultado de un compromiso hacia la excelencia, planificación inteligente y esfuerzo bien enfocado. Lo que vamos a ver de la planificación del plan de auditoría tiene que ver con la planificación inteligente, ¿ok? Bueno, entonces, sin más preámbulos, ¿qué es un programa de auditoría? Un programa de auditoría no es sino un documento que presenta un conjunto de acuerdos para una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Entonces, fíjense, yo voy a tener o voy a diseñar un documento en donde voy a establecer todos los pasos, todos los procesos que mi equipo auditor debe cumplir y el auditado, el cliente de la auditoría también. ¿Ok? Deben cumplir para poder lograr el objetivo de la auditoría cumpliendo con los requisitos de esta norma 19.011-2018 que se llama principios de auditoría. No, normas para conducir una auditoría. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es básicamente el programa de auditoría, es una planificación en la que todo el equipo auditor está de acuerdo en cómo va a diseñar el programa, cuál es el alcance, cuáles son los objetivos y cómo lo va a cumplir. Más adelante, Keila les va a mostrar un ejemplo en donde vamos viendo punto por punto cómo se puede desarrollar un programa de auditoría. Yo me voy a enfocar ahora en cuáles son las características de un programa de auditoría. Fíjense, un programa de auditoría, dice aquí la lámina, puede incluir auditorías que traten una o más normas de sistema de gestión u otros requisitos, los cuales pueden ser realizados por separado o en combinación. Entonces, un ejemplo es un sistema integrado de gestión. Yo puedo tener un solo programa de auditoría para, por ejemplo, 3 normas que puedo tener en una organización. ¿Qué es lo importante? Lo importante es enfocarse en los objetivos, hacer un trabajo en equipo y garantizar que ese programa de auditoría va a cumplir los objetivos de revisar los 3 sistemas de gestión o los sistemas integrados que pudiesen estar allí dentro del alcance. Pero hay que ser bien cuidadoso en el diseño y ejecución de este programa de auditoría cuando son auditorías que tienen una o más normas incluidas. El siguiente párrafo dice, la extensión de un programa de auditoría debería basarse en el tamaño y la naturaleza del auditado, así como la naturaleza, funcionalidad, complejidad, el tipo de riesgo y oportunidades y el nivel de madurez de los sistemas de gestión que se van a auditar. Entonces, fíjense, aquí ya a mí se me está hablando de una manera implícita de que yo, como diseñador del programa de auditoría, debo conocer el tamaño y naturaleza del auditado, dónde está localizado, cuál es su negocio, si es exitoso o no es exitoso, cuáles son sus partes interesadas, cuáles son las leyes que debe cumplir, ¿ok? Y muy importante, como lo señalaba Miguel Ángel, el tipo de riesgos y oportunidades que presenta la auditoría como tal, en primer lugar, para el programa, y los riesgos y oportunidades que presenta el sistema, que se presenta para el sistema de gestión. Eso es lo que yo tengo que auditar. Ojo, en el programa me enfoco en los riesgos y oportunidades que presenta el programa para la organización. ¿Qué quiero decir? Una auditoría siempre es una actividad disruptiva para los procesos de la organización, porque es una actividad que definitivamente no tiene que ver con los procesos de la organización, sin embargo, hay que realizarla. Entonces, van a existir riesgos,
¿verdad? Que tienen que ver con los recursos, con el tiempo, con la comunicación, etcétera, etcétera, que yo como diseñador del programa tengo que contemplar, y esto es bastante importante porque es algo nuevo y es algo que si yo no lo abordo, no lo manejo en el programa, no o va a obstaculizar la consecución de los objetivos de mi auditoría. El tercer punto dice que debería prestarse especial atención al diseño, planificación y validación del programa de auditoría en el caso de auditorías múltiples. Por ejemplo, una transnacional que tiene oficinas, tiene sus headquarters, sus oficinas principales en Canadá, por ejemplo, y tiene diferentes localidades en diferentes partes de Latinoamérica o del mundo. Entonces, la auditoría tiene que estar muy clara en cuáles son las localidades que va a auditar en cada auditoría particular, y el programa va a cubrir todo. Algo que no sé si se dijo, pero si no, yo lo hago. No es lo mismo un programa de auditoría que un plan de auditoría. Mi norma 19.011-2018 me exige el programa que cubre, como lo veíamos aquí en la definición, aquí, un periodo de tiempo determinado. Puede ser, por ejemplo, un año donde pueden haber 2 auditorías, 1, 3 o hasta 4 auditorías. Entonces yo tengo, fíjense bien, yo tengo un programa para ese tiempo determinado para auditar mi organización, pero ese programa va a constar de, por ejemplo, 2, 3, 4 auditorías particulares, y cada una de ellas tendrá un plan que será desarrollado de acuerdo a lo que se estableció en el programa, que a su vez estará basado en los requisitos de la 19.011. ¿Ok? Bien. Entonces, estaba tratando de hablar aquí un momento de la especial atención que debe prestarse en lo que es la definición del alcance del programa de auditoría cuando yo tengo varias o múltiples ubicaciones o sedes de una misma organización. En este punto es muy importante que los líderes de auditoría o los diseñadores del programa de auditoría se comuniquen de manera adecuada para poder tener un plan que cumpla con los objetivos del programa de auditoría y con los objetivos de la auditoría como tal. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué debería tener en cuenta y qué debería incluir un programa de auditoría. Entonces, empezamos. El programa de auditoría debe tener en cuenta, 1, los objetivos organizacionales, los objetivos estratégicos. Recuerden que en nuestra, digamos, en esta nueva óptica que nosotros tenemos de los sistemas de gestión, ya estos sistemas no son un sistema aislado como lo eran en el pasado. Hoy en día, son y deben formar parte de los objetivos organizacionales y estratégicos de la organización. Por lo tanto, mi programa de auditoría tiene que estar casado, por llamarlo así, con los objetivos de la organización. Debe tomarlos en cuenta. Debe tomar en cuenta las cuestiones externas e internas pertinentes. ¿Qué es esto? No es otra cosa que tomar en cuenta todas aquellas organizaciones, perdón, todas aquellas cuestiones que puedan verse impactadas o que a la vez impacten a mi sistema de gestión, a mi organización. Esto viene íntimamente ligado con establecer para el diseño de mi programa de auditoría las necesidades y expectativas de mis partes interesadas pertinentes. ¿Qué quiere decir pertinente? Pertinente quiere decir, como les mencioné, que es afectada o afecta a mi sistema de gestión y que sus decisiones son parte importante para mi sistema de gestión. Y yo debo tomar en cuenta estas necesidades y expectativas. Ahora, ojo aquí, un previo, todas las necesidades y expectativas de las partes interesadas no son requisitos del sistema de gestión. Eso hay que tenerlo también en cuenta el momento de diseñar mi programa de auditoría. Bien, luego los requisitos de seguridad y confidencialidad de la información. El plan obviamente debe tener en cuenta esto para garantizar que no afecta los intereses del cliente de la auditoría. Y más aún en estos días que manejamos sistemas virtuales. Entonces, yo como programador, valga la redundancia, del programa de auditoría,
Debo ser capaz de garantizar que se mantienen y se conservan los requisitos de seguridad y confidencialidad de la información del auditado. Y los documentos de mi auditoría también, que al final pasan a ser propiedad del cliente de la auditoría, ¿no? El reporte y todo eso, pues yo se lo voy a entregar al cliente. Ahora, ¿qué debe incluir mi programa de auditoría? Fíjense, ustedes pueden pensar, bueno, intuitivamente, todos más o menos sabemos qué es una planificación de un sistema, pero vamos a ver en detalle qué es lo que la norma 19.011 me pide incluir en el programa de auditoría. Número 1, objetivos para el programa de la auditoría, es decir, ¿para qué estoy haciendo yo la auditoría? ¿Qué es lo que yo debo cumplir? ¿Qué es lo que mi auditoría le va a entregar a esa organización? ¿Okay? Revisar los sistemas de gestión, pero ¿cuál es el objetivo? Tengo que estar muy clara y colocar una columna donde se establezcan los objetivos de mi programa de auditoría. Por ejemplo, yo digo, bueno, estamos en junio, ¿verdad? Yo digo, bueno, para junio de 2021 yo voy a obtener una certificación de mi sistema de gestión. Entonces, voy a diseñar un programa de auditoría para cumplir ese objetivo de certificación. Correcto, pero cada auditoría particular tendrá su objetivo siempre orientado a cumplir el objetivo general del programa de la auditoría. Luego, riesgos y oportunidades asociados a la auditoría y las acciones para abordarlos. Este punto es nuevo y tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? ¿Qué vamos a ver? Nosotros vamos a tomar lo que conocemos, lo que sabemos de nuestra organización y de la manera como vamos a conducir la auditoría y vamos a empezar a pensar en aspectos tales como los recursos, la comunicación, las competencias de los auditores, el manejo de la documentación de la auditoría. ¿Por qué? Porque todos estos aspectos y otros que en este momento se me escapan, pero están establecidos en la norma, me generan riesgos y oportunidades. Recuerden que riesgo, definido de una manera coloquial, es como el obstáculo para yo cumplir mis objetivos, ¿okay? La manera académica es el efecto de la incertidumbre. Pero ya traducido a lo que es mi programa de auditoría, son todos aquellos problemas, aquellos obstáculos que se me pueden presentar para cumplir mis objetivos de auditoría. Entonces, yo, en el diseño del programa, debo establecer cuáles son esos riesgos, verificar cuáles son los controles que ya tiene establecido la organización, ver luego la magnitud de cada uno de esos riesgos. ¿Por qué me interesa la magnitud? Porque yo voy a atender, en primer lugar, aquellos riesgos que tienen una magnitud más alta o que tienen un riesgo mayor de efectivamente manifestarse. Entonces, repito, establezco cuáles son los riesgos, luego veo cuáles son los controles que ya existen y después establezco cuál es la magnitud de esos riesgos. Y los controles es importante verlos porque los controles modifican la magnitud del riesgo, indudablemente la disminuyen, ¿correcto? Entonces, una vez que yo esté clara en cuál es la verdadera, y cuando digo verdadera es incluyendo el control, magnitud del riesgo, yo estoy en capacidad de diseñar unas acciones para abordar cada uno de sus riesgos. El siguiente punto es el alcance de la auditoría. Aquí es la extensión, límites, ubicaciones, etc. Cuando me refiero a extensión, quiero ver, por ejemplo, en lo que les mencionaba de tener un programa de auditoría para garantizar la certificación de mi sistema de gestión en el año 2021. Entonces yo tengo que ver, bueno, en la auditoría número 1 voy a hacer, por ejemplo, un diagnóstico, luego voy a hacer 3 auditorías internas de la ubicación o la localidad 1, la 3 y la 5 de mi organización, y en cada uno voy a ver el progreso de la implementación del elemento 1, 2, 3 y 4, por ejemplo, de la norma. En la siguiente veré 5, 6 y 7. Y así yo tengo que diseñar un programa estratégico inteligente que me permita a mí cumplir
con los objetivos de la auditoría de una manera eficaz. Bien. Luego vamos a la parte del calendario. Cada auditoría, bueno, yo en mi programa digo, voy a hacer 4 auditorías, una en junio, una en diciembre, una en marzo y una en julio, por decir cualquier cosa, ¿ok? Y luego voy a hacer 4 auditorías, 2, 3, lo que fuera, cada una va a durar 3 días, 5 días, de acuerdo a lo que me interese. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Yo tengo que ser bien específico, bien detallado, bien concreto el momento de trabajar en el diseño y ejecución del plan de auditoría. ¿Por qué? No solo para garantizar los objetivos, sino que tengo que tener en cuenta que trabajo con personas. Y las personas, o sea, yo tengo que tratar de disminuir al mínimo el error de interpretación. Entonces tengo que ser claro y específico en todos los puntos. Y para terminar el punto del calendario, cada plan de cada auditoría particular, debe a su vez establecer su calendario específico, ojo, dentro de lo que dice el programa. Debo establecer en el programa de auditoría el tipo. ¿Es una auditoría interna de primera parte? ¿Es una auditoría de segunda parte, como por ejemplo de mi proveedor? ¿Es una auditoría de certificación? Tengo que establecer cuál es el tipo de auditoría que se va a ejecutar o qué es lo que cubre mi programa de auditoría. Los criterios de la auditoría. ¿Qué son los criterios de la auditoría? Los criterios de la auditoría no son otra cosa que las normas, leyes o reglamentos que yo voy a utilizar para hacer la comparación entre lo que yo estoy encontrando en la vida real, en la organización, y el requisito que necesito cumplir. En el ejemplo que estamos manejando en este webinar, estamos tratando, nuestro criterio de auditoría viene dado por los requisitos de la norma ISO 45001-2018 y utilizamos la ISO 19011 de principios y normativas de ejecución de auditoría como una herramienta para cumplir con esa parte de auditoría de la norma ISO 45001. Es decir, cuando yo tengo un hallazgo de la auditoría, yo lo voy a comparar ¿con qué? Con el criterio de mi auditoría. Ok, perdón. Los métodos de auditoría a emplear, nuevamente tengo que ser muy específico y decir si la auditoría va a ser in situ, si voy a entrevistar a las personas, si van a intervenir solamente, no sé, temas virtuales y no voy a hacer una visita en el sitio. Yo tengo que establecer cuáles son los métodos de la auditoría en el programa y siempre mi auditoría particular se ceñirá a lo establecido en el programa. Obviamente el diseñador de la auditoría estará de acuerdo con el auditor líder, con el equipo auditor, con el auditado para que se establezca esa sinergia y se pueda garantizar que el programa de auditoría va a ser efectivo en el momento de su implementación. Los criterios para seleccionar a los miembros del equipo auditor. Esta norma 19.011-2018 tiene todo el capítulo 7 dedicado a establecer cuáles son las competencias del auditor. ¿Ok? Ya Miguel Ángel les habló de cómo en los principios de la auditoría se toman en cuenta esas competencias blandas, por llamarlo así, que deben tener los auditores. Principios de ética, profesionalismo, etcétera, etcétera. Algo importante, tienen que saber o tener una buena comunicación oral y escrita. Oral para el momento de la auditoría y escrita para el momento de emitir el reporte, de redactar, establecer cuáles son las no conformidades, redactarlas adecuadamente con una gramática correcta. A mí me ha pasado yo soy auditora hace muchísimos años y me ha pasado muchas veces que o sea, el auditado no entiende cuál es la no conformidad y cuando tú te pones a ver es que de verdad la redacción de la no conformidad no es clara. Entonces el auditor tiene que tener una gramática correcta y una capacidad de comunicación oral y escrita correcta también. Y ni hablar de los problemas que se presentan durante la auditoría, porque el auditado puede ser reactivo, puede no estar preparado y entonces va a estar como prevenido y ver el lenguaje, el vocabulario y la manera como se expresa el auditor, digamos, para
no sé cómo decirle, para buscar por dónde, para buscarle la vuelta, diríamos en buen venezolano, ¿verdad? Ok. Ajá, y en el programa de auditoría, sin salirme del tema, me desvío un poquitico, en el programa de auditoría yo tengo que decir cuáles son las capacidades que debe tener mi equipo auditor. Por ejemplo, conocimiento de la norma ISO 45001, conocimiento de los reglamentos que le aplican a la organización, conocimiento por lo menos somero del negocio al que está orientado la organización, cuáles son las partes interesadas, cuáles son sus necesidades y debe conocer, aunque no sea un experto, pero debe saber cómo abordar los riesgos, cuáles son los mecanismos, debe saber qué es una magnitud de riesgo, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que estar establecido en el programa de auditoría, criterios de selección de los miembros del equipo auditor. Y finalmente, la información documentada pertinente. Recuerden que la información documentada es la manera de yo demostrar que mi auditoría cumplió con los objetivos establecidos. Entre la información documentada está el reporte, no sé, los formatos y reportes de reunión de inicio, reunión de cierre, etcétera, etcétera. Bueno, para terminar, porque me imagino que ya tengo más de 10 minutos hablando, solamente les dejo a todos nosotros que somos auditores con este pensamiento. Detrás de toda organización muy exitosa siempre hay un buen auditor que planifica adecuadamente a través de su plan de auditoría. Bueno, muchas gracias y le dejo la palabra a Keila. Ok, entonces fíjense que estamos viendo que el programa de auditoría tiene una serie de aspectos y vuelvo a hacer énfasis. Programa no es plan. Ejemplo, si yo agarro la norma ISO 22301, que es continuidad del negocio, me dice el programa de auditoría, incluyendo su calendario, acuérdense que también lo dijo ya Verónica, se debe basar en los resultados de las apreciaciones de los riesgos, los resultados de auditorías previas. O sea que todo está íntimamente relacionado porque todos los sistemas de gestión nos piden el programa. Ahora, ¿qué hacemos? Si nosotros sabemos en el tiempo que yo tengo dando exposiciones y clases, que si no ponemos nosotros estos conocimientos a trabajar, no logramos los resultados deseados, ¿ok? Entonces, para eso necesitamos que toda la teoría de las normas, con todos los sistemas, empecemos a implementarlo. Y allí es que nos damos cuenta que para nosotros programar unas auditorías de un sistema de gestión van a entrar muchos factores que tenemos que trabajar, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a ver, Miguel Ángel, ponme ya va que me van a poner la presentación. Entonces, ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros siempre estamos hablando del programa, lo estamos realizando, pero en todos los talleres que nosotros estamos haciendo y en los webinars, siempre tenemos que colocar la acción. ¿Cuál fue la acción? Bueno, vamos a hacer un simulacro a través de un roleplay, de manera de poder, todas esas cosas que nos dijo Miguel Ángel de los principios, toda esa serie de cuestiones que nos dijo Verónica sobre lo que es el programa, vamos a ponerlo en la realidad. Entonces, este es un caso de estudio en la cual esta es una empresa de una fábrica de muebles de madera, ¿ok? Que está ubicada en un país latinoamericano, en la cual están colocando toda la información para poder montar su sistema. ¿Ok? Miguel Ángel, ¿estás por ahí ya listo? ¿Es compartir? Dile a Verónica que... Verónica, tienes que desconectarme la compartir, porque Miguel Ángel no permite compartir. Ya yo dejé de compartir, amiga. Bueno, control. El control, tienes que darle el control a Miguel Ángel. Ay, ¿cómo se hace eso? Bueno, si no, montame las láminas tú, Verónica, no hay problema. Tú tienes las láminas y tienes el programa. Perfecto, ya voy. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos en pleno proceso de entrenamiento de un grupo de profesionales, que hay gente que están aquí, Verónica, que pueden dar la evidencia. Verónica tiene que pasar el host a tu nombre. Ajá, me tienes que pasar el host a mí, Verónica. Bueno, no sé cómo se hace eso. No sabe cómo se hace.
Bueno, no importa, vamos a seguir. Entonces, fíjense. Aquí vamos a trabajar que esto, vean este caso. Vamos a hacer de la teoría a la realidad. Y eso lo vamos a exponer porque lo más importante es dar ese conocimiento y dar también esa facilidad para que mis personas lo puedan desarrollar y aprendan a ese sentimiento de auditoría. Por favor, la lámina anterior, Verónica, por favor, la lámina anterior. Esta. Lámina anterior. No, la anterior. Exactamente. Entonces, fíjense que nosotros tenemos el flujo de hacer el programa de auditoría. Y vamos a entrar que trabajamos de planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Ok? Cuando los sistemas de gestión me piden que yo tengo que hacer un programa de auditoría, yo tengo que pensar en ese proceso y por favor, el programa no es ese documento que lo hago la primera vez y que duerme el sueño eterno. Fíjense que el programa va a tener, el programa va a tener el establecimiento de los objetivos, la evaluación de los riesgos, el establecimiento del programa, pero cuando voy a implementar el programa, adivinen a quién activo yo. A los líderes de los equipos auditores y a los auditores, porque ellos me van a poner en realidad de lo que yo concebí en mi programa, voy a tener la realidad. Entonces entramos a hacer una auditoría, preparar esas actividades, conducir las actividades de la auditoría, que es lo que generalmente estamos muy duchos en la reunión de apertura, en hacer el informe, pero fíjense que cuando hacemos el informe de la auditoría, y es esta parte que está puesto aquí, va a seguimiento del programa de la auditoría. ¿Por qué? Porque el programa no termina en hacer ese documento, termina cuando se revisa la mejora del programa y vuelvo otra vez a retroalimentar. Entonces, quiero que mis auditores que estén aquí escuchándome, en verdad nuestros informes de auditoría van a retroalimentar a ese programa de auditoría o solamente lo dejamos en entregárselo a la alta dirección y nos vamos rapidito. Pero fíjense que con este ciclo tengo que terminarlo, tengo que informe, trabajarlo, y en el caso de la 45001 va a la alta dirección y a las partes interesadas pertinentes, principalmente el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y adicionalmente a esas personas. Por esto que en este curso que estamos viviendo en los actuales momentos y lo estamos haciendo, el dueño del roleplay, que se llama Carlos Alberto, ha nominado a 3 personas para que ellas 3 personas sean las que manejen el programa de auditoría. Le den vida, le den amor, le den pasión a ese programa de auditoría. Y 20 auditores, porque el grupo está configurado por 23 personas, 20 auditores en 4 grupos van a ir haciendo las auditorías. Mi programa está formado por Verónica León, que está exponiendo, está la amiga Venezuela Viloria, que era la parte de Miguel Ángel de los principios, que no pudo por cuestiones de trabajo estar, y la amiga Carolina Fernández, que está en Panamá, ¿ok? Entonces, ellas 3 han concebido ese programa. Pero fíjense, vamos a pasar la otra lámina, Verónica, por favor. Pero para nosotros hacer esto, fíjense que en el simulacro de la empresa, el señor Carlos Alberto identificó a las personas del grupo para poder asignarle que hiciera el programa de auditoría. Entonces, no solamente el programa va a salir de la manga de mi camisa, sino que va a ser algo que va a tener una escogencia de las personas. Luego, el señor Carlos Alberto revisa las competencias. ¿Y qué está revisando?
principalmente que fueran gente que estuvieran trabajando en la ética, que tuvieran pensamiento de riesgo, que tuvieran la parte de los principios, que estuvieran muy bien desarrollados en estas 3 personas, ¿ok? Luego, como sabe que estoy en el sistema de 45.001 y la norma me pide que los roles y responsabilidades que asigna la alta dirección debe estar escrita, documentó su rol y sus responsabilidades. Entonces, estas 3 jóvenes están trabajando en base a esos lineamientos de ese rol que le dio la alta dirección. Esto para que ustedes vean que uno jugando puede llegar a entender mejor la norma. Luego, estas personas responsables de la gestión le presentan al señor Carlos Alberto, adivinen qué empiezan, riesgo y oportunidades. Porque lo primero que se está manejando en este punto es qué riesgos yo tengo de trabajar una auditoría con mi programa de auditoría. Entonces, ellos analizan esa parte y se la presentan ¿a quién? Al cliente de la auditoría. Pasamos a la próxima lámina. Y entonces estas personas responsables de establecer ese programa de auditoría le dicen, sí, pero necesito que usted, cliente de la auditoría, me lo apruebe. ¿Qué estamos buscando allí? El compromiso y la participación del dueño y el alta dirección de la empresa. Entonces, por favor, cuando estemos trabajando con el programa, yo tengo más de 30 años auditando y generalmente el programa es un documento más que la gente lo pasa, lo copia de un año para otro y no se le está dando ese amor, esa pasión que me está exigiendo la 19.011. Fíjense entonces que estas 3 personas han estado trabajando en ese simulacro, en ese roleplay de la organización, comunicando a las partes interesadas el programa, revisando la parte de los riesgos, chequeando periódicamente cómo va ese desarrollo antes de comenzar la auditoría, definiendo lo que decía Verónica, cuál es el objetivo, cuál es el alcance y los criterios, ¿ok? Para cada auditoría individual, porque estamos manejando que el programa tiene una serie de auditorías. Luego voy a seleccionar el método de auditoría y ya ustedes saben que es un requisito de la norma de cualquier sistema y puede ser a distancia, con interacción humana, o puede ser en sitio, con interacción o sin interacción. Y cada uno de estos nos va a repercutir riesgos para lograr los resultados de la auditoría. Luego también aseguramos esos equipos auditores. O sea, teníamos que ver de la lista de los auditores a quién escogíamos de manera de poder ubicar el que tuviera mayor experiencia. Pienso que en el grupo está el amigo Carlos. ¿No está por ahí? Carlos, ¿estás por ahí? Carlos, Natache. Bueno, Carlos, a ti te escogieron ese grupo de auditor. ¿Por qué te escogieron? Para que auditaras peligros y riesgos y auditaras un proceso, ¿cómo es que se llama? De manufactura y que tiene peligro y riesgo. ¿Qué te escogieron? Cuéntanos aquí de la práctica. Si me puedes repetir la pregunta, que es la que se escucha. Ajá, Carlos, te estoy diciendo, tú eres el audio. No sé si Verónica nos puedes colocar el... Están diciendo que si los criterios son por auditoría y los objetivos. Ajá, aquí están. Ahí no te están preguntando. Ya voy yo, pero vamos a terminar esta primera parte. Te están preguntando. Entonces, primero, Carlos, vamos a terminar esta parte y después revisamos lo que son los criterios de la auditoría. Carlos, cuando tú te escogieron a ti para hacer esa auditoría individual,
tu competencia estaba afinada a esa parte de peligros y riesgos. Bueno, entiendo que es la escogencia para ser auditor líder en la parte de peligro y riesgo, ¿cierto? Si es así, bueno, era también por la intención de cómo se tiene experiencia en el área de identificación de peligro, análisis de riesgo, la auditoría iba a ser un poco más sencilla al tener criterio, ¿no? Pero realmente la experiencia, entonces se me ha permitido realizar este liderazgo. Y bueno, nosotros desarrollando el proceso. Ok, entonces estamos viendo que aquí hay una pregunta que me dicen que el alcance, según la norma, acuérdense que todos tenemos que trabajarlo con la norma. En el capítulo número 5.1, el alcance, la extensión, límites y ubicaciones de cada auditoría dentro del programa de auditoría. O sea que ya es algo que está tipificado en la norma de lo que estamos hablando. Igual en el caso de los calendarios, que es el número, duración y frecuencia de la auditoría. Va a ir variando dependiendo de cada una de las auditorías. Muchas organizaciones tienen que el programa se parece mucho al plan, porque solamente hacen una sola auditoría al año, ¿ok? Pero el enfoque de esta norma estás apuntando que yo tengo que colocar tipos de auditoría, y fíjense en el numeral E, las que son internas y externas. O sea que ya la 19.011 me está indicando que las auditorías tengo que tenerlas programadas de lo que es una auditoría interna y una auditoría externa. Ok, volvemos otra vez a pasar, por favor, Miguel Ángel, agarra la presentación que ya te la soltaron, por favor, ok, a compartir. Entonces estamos entendiendo que es importantísimo esa parte del programa y esa parte del cambio, y que estamos chequeando lo que son el riesgo y las oportunidades de cada evento que vamos a manejar, y también tenemos que relacionar esa competencia de los auditores, porque yo ahí empezamos esta parte. Ok, una vez que yo tengo ya tipificado esta parte, ok, pasamos un momentico, pero te falta la anterior, Miguel Ángel, la anterior, ajá. Las personas responsables del programa de auditoría, fíjense todas las funciones que se tienen que hacer, se aseguran que se realiza la auditoría de acuerdo al programa. O sea, no es que me aíslo, sino vamos a hacer una auditoría en el mes que viene del proceso tales, tales y tales. Esas personas tienen que asegurar gestionando la parte de riesgo y según lo que surja también del programa de auditoría. Debe asegurarse que la información documentada relativa a las auditorías se gestionen adecuadamente, o sea que es parte del control. Y un punto importantísimo y que se nos olvida es definir e implementar los controles operacionales necesarios. Eso también lo dice la norma en el capítulo 5. Y por último, esa revisión del programa tomando como base el informe de auditoría remitido ¿por quién? Por el líder del equipo auditor. Entonces yo quisiera que ahora, cuando estén haciendo sus auditorías, recuerden que tienen que mandar ese informe a esa persona que fue encargada de elaborar el programa de auditoría para retroalimentarlo para el próximo año. Esto es válido para auditorías de primera parte, segunda parte y tercera parte. O sea que para las tres estamos igualitos. Pasamos entonces rápidamente a la próxima lámina. Y ahí vemos entonces que para gestionar nosotros ese programa, fíjense lo que se tomó en cuenta. Primero, que si la organización tenía uno o varios sistemas. En este caso, era único sistema, sistema de seguridad y salud en el trabajo. Luego,
qué ubicaciones tenía, qué sedes tenía, qué turnos había, eran multisitio, qué funciones contratadas externas, y allí toda una serie de cosas que las había comentado ya Verónica. Y el punto importante es el contexto del auditado. No se les olvide que yo tengo que analizar para hacer el programa de auditoría el contexto. Entonces yo tengo que tomar en cuenta los objetivos organizacionales, las cuestiones externas e internas, la necesidad y expectativa de las partes interesadas y los requisitos de seguridad y confidencialidad. Por eso es que el programa no es un documento más y que ahora cuando estemos nosotros haciendo nuestras auditorías internas, tenemos que ver qué es lo que está haciendo la organización con ese programa. Con todo esto, vamos a hacer rápidamente el caso del señor Carlos Alberto. Si quieren, Miguel Ángel, pasamos a ver. Acuérdense, el formato yo lo puedo hacer como yo quiera. Lo puedo hacer en Word, lo puedo hacer en Excel, lo puedo hacer en PowerPoint, como quiera. Lo importante es que estamos diciendo que es un documento, una información documentada que tiene todo esto. Miguel, ¿puedes pasar la hoja de Excel, por favor? Entonces, fíjense que en este caso vamos a ver en pleno desarrollo un documento, ¿ok? Esto es bajo la concepción del cliente de la auditoría, que se llama el señor Carlos Alberto y Asociado, que él quiere que su programa se esté estipulando de esta forma y en estos aspectos. Su plan, fíjense, su plan, que es otro documento, ya les preparó su formato que se quiere, su informe, o sea que ya está tipificado toda esa serie de documentos que se están manejando para poderlo chequear, ¿ok? Entonces vamos a ver que el documento del Excel, Miguel, lo tienes en la... Si no, Verónica, ¿tienes el documento en Excel a la mano para que lo compartas? Déjame compartirlo, ya va. Ok. Y entre Verónica y yo hablamos esta experiencia de este programa, este documento Excel. ¿Ya lo tienes? No, ya va, espérate. Ya mira, Miguel Ángel lo tiene ya en la mano. Ok. Listo. Entonces, estamos escuchando de que esa parte del programa, por favor, no la tomemos alegremente. Hay un cambio, hay que revisarlo y lo manejamos. Ok, entonces fíjense que en este caso, esto ha sido un documento que ha sido elaborado por el grupo de los 3 profesionales que estaban para exponer, ¿ok? En este caso, fíjense que tengo un documento, dice el programa anual de auditoría, desde junio del 2019 a junio del 2020. ¿Quiénes lo prepararon? Fíjense que estamos aquí apuntando de lo prepararon 3 personas que fueron las asignadas, y la aprobación. Pasamos un momentico, Miguel Ángel, para que ustedes vean que en esta parte está la aprobación del señor Carlos Alberto, que es el cliente de la auditoría. Hacia la derecha. Adicionalmente, ese programa no quedó solamente en el archivo personal de la oficina del señor Carlos Alberto. Este programa se está teniendo vida en las partes interesadas, teniendo vida en los auditores. Ok. Verónica, ayúdanos entonces en este caso, cuando se concibieron ustedes, que este es el caso, ¿qué puntos importantes colocaron en esa hoja? Ok, nosotros hicimos un equipo de trabajo estableciendo sinergia. La amiga Venezuela Viloria, que está en Venezuela, la amiga Carolina Fernández, que está en Panamá, y yo, que estoy en Ecuador. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros tomamos la norma 19.011, el capítulo 5, y entonces empezamos a hacer columnas con cada uno de los requisitos, como ustedes lo pueden ver allí. Después nos fuimos reuniendo periódicamente para ver, por lo menos nos reunimos unas 5 veces vía Zoom, para ver que cada quien diera... A ver, viendo la hoja Excel. No, que está diciendo Miguel que vayamos viendo la hoja de Excel para que ustedes vean. Esto no es el único, esto era
el formato que quería el señor Carlos Alberto, y con las 3 personas llegaron a ese consenso. Miguel, ¿Okay? ponte a la derecha. Ok, ¿qué más tenía? Ajá. Bueno, mira, entonces, bueno, fuimos discutiendo cada uno de los puntos. Mira, en los recursos te falta esto, a mí me parece que la manera de abordar los riesgos es esta otra, etcétera, etcétera. Y así fuimos construyendo y revisando la tabla hasta llegar a esta versión final que luego compartimos con nuestros auditores líderes y les fuimos explicando punto por punto en una masterclass cómo se pudiera utilizar la tabla esta de programa, esta matriz de programa de auditoría. En la parte inferior ustedes pueden ver que tiene una página principal, que es la que está mostrando Miguel Ángel, y tiene 2 páginas, una de riesgos, la de contactos, digamos, interno. La de riesgos, entonces colocamos aquellos riesgos generales que nosotros veíamos como equipo. Y les estamos recomendando a los equipos auditores que vean sus riesgos específicos que pueden ir más allá de esto. Como ustedes pueden ver, en los riesgos tomamos en cuenta, fíjense, planificación, recursos, comunicación, etcétera, etcétera, tal y como yo les estaba mencionando en la presentación. Y básicamente eso fue lo que hicimos. Y el valor agregado, ¿cuál fue? Primero, que tenemos la óptica de 3 profesionales, como lo son Venezuela, Carolina y mi persona. Y luego pudimos tener, como dice Keila, pudimos vivir el programa por lo menos en la parte de diseño, ya que lo compartimos con los auditores líderes en una masterclass y hemos agregado los comentarios que se nos hicieron para mejorar la tabla. Entonces, esa es un poco la experiencia que tuvimos. Fíjense que estamos viendo que no solamente el conocimiento lo hacemos en una parte teórica, tenemos que vivirlo, y pienso que estas 23 personas que han estado en este proceso, no se los olvidará ese programa de auditoría, porque lo han tenido que vivir, lo han tenido que conocer, lo han tenido que discutir, lo han tenido que aprender para nosotros poderlo hacer. Es por eso entonces que para nosotros es muy importante. Yo tengo más de 30 años de experiencia en el área de auditoría, poder compartir con estas experiencias que tenemos aquí. En el caso particular, Miguel Ángel, también tengo a Edgar Medina que está aquí presente. Bienvenido, Edgar. Está Alexis Jorama también, que es otra persona que estamos todo el tiempo divulgando. Verónica, que también está apoyándonos también en esto, de decirle que el programa de la auditoría llegó y que tiene un cambio y que tenemos que hacerlo, porque en verdad eso le va a dar, como decía Verónica, un tremendo valor a las auditorías. Miguel Ángel, te dejo la palabra. Ok, entonces, por aquí tenemos una serie de preguntas en las cuales una de ellas está preguntando que si se valoran esos riesgos. Entonces, vamos a darle la palabra a Keila o a Verónica a ver quién quiere contestarla. Keila, Verónica. Ajá. Fíjense, la norma 19.011 me dice, cuando estoy haciendo mi programa de auditoría, y fíjense que como buen auditor, yo siempre ando buscando mis documentos, que tenemos lo que se llama los riesgos y lo que tenemos las oportunidades en el programa de auditoría. Entonces, bajo algunas recomendaciones que me da la norma, nosotros colocamos lo que es el riesgo. Acuérdense que el riesgo es una de las metodologías del riesgo es multiplicar la probabilidad de ocurrencia, ¿ok?, por la consecuencia. Entonces, en esta parte nosotros tenemos que saber que dentro de los 4 grupos que tenemos que manejar, van a haber unos que van a tener un mayor riesgo que otros, dependiendo nada más y nada menos si en un grupo tengo 5 auditores y tienen que hacer la auditoría en 2 horas, y el otro grupo tiene 3 auditores y lo voy a hacer en 2 horas, si hacemos calculamos la probabilidad de riesgo de poder lograr los objetivos, yo les aseguro que el que tiene 5 personas
van a tener mayor riesgo y por lo tanto van a tener que abordar o tratar acciones para minimizar, porque yo quiero que el riesgo no se materialice. Entonces, esa parte de riesgo lo tenemos dentro de la auditoría. Y también hay ciertas preguntas que siempre nos los han hecho, que si el proceso de auditoría es un proceso, no es un proceso, que se van a calcular los riesgos. La 19.011 me dice que es un proceso de auditoría. Entonces, si es un proceso de auditoría, tengo que calcular los riesgos de auditoría. Ok, por aquí tenemos una sugerencia que nos estaban indicando si podíamos subir un poquito la imagen que teníamos con el Excel. El problema que tenemos es que está congelada hasta la fila 12 y lo que está después de la fila 12 es lo que se puede mover. Pero estamos viendo en este caso nada más una sola línea, que es la que podemos, después de la fila 12, que es la que podemos nosotros mover por esa situación que se está presentando. Ok, la otra pregunta que se estaba presentando era que si íbamos a presentar o íbamos a compartir estos archivos que se estaban presentando. Entonces vamos a darle la palabra a Keila a ver cuál es la sugerencia. Keila. Acuérdense que estamos hablando de compartir cierta información. Como esto es un taller que se está trabajando con la gente del ERCA, lo que hago es solicitar la información, sino lo que podemos es trabajar el formato vacío, porque ya con la información, ya esa es una información que le compete por cuestiones de confidencialidad a tener como los evaluadores del curso. Pero no se preocupen que en este caso mis redes están abiertas y si los podemos compartir, lo compartimos el formato y lo damos. Porque pienso que eso es importante, que ustedes, esto no es el único formato, esto es un formato que se manejó las 3 personas del programa con el dueño de la empresa. Bueno, aquí lo que hay que aclarar es que lo que estamos presentando no es el único camino de llegar a Roma. Hay muchas formas de estructurar esto, hay enfoques que se le pueden colocar, como decía Keila, se puede utilizar el Cerca, a lo mejor una herramienta muy práctica, pero también se podría utilizar un PowerPoint, bien cómodo, pero se puede utilizar, o a lo mejor un Word, un poquito más práctico que el PowerPoint, pero eso no le quita validez donde se esté presentando el programa. Lo único bueno que tenemos que tener en cuenta es que el programa en verdad recoja todos esos puntos que indica la norma y que de esta manera, como lo estamos colocando, es un ejercicio que se está haciendo. A lo mejor puede contener alguna falla, a lo mejor se omitieron algunos puntos, no está muy claro, pero bueno, es ese proceso de mejora continua en la cual nosotros vamos a estar inmersos para ir mejorando este tipo de documentos. Creo que por el momento ya no hay más preguntas. Con esto ya vamos a cerrar ese espacio para las preguntas. Si tienen alguna, por favor, vamos a aprovechar ahorita el momento para hacerla. Si no, vamos entonces a darle la palabra a Keila y después a Verónica para que se despidan y con esto terminaríamos este webinar. Keila. Ok, entonces fíjense que estamos clarificando ciertos conceptos, todavía hay preguntas sobre qué es el plan y el programa. La 19.011 lo detalla muy bien, el programa como lo definió Verónica, y el plan es el cronograma, o sea, lo que generalmente cuando colocamos las actividades que colocamos en la auditoría, en lo que estamos haciendo. En cuanto a lo que nos está comentando nuestro amigo Edgar Medina, muy bien dicho por Miguel Ángel, hay caminos para llegar a Roma, y acuérdense que nosotros ahora tenemos que ser creativos, pero eso sí, cumpliendo con todo lo de la norma y compartir información.
Hay una serie de eventos, de charlas que se están dando por diferentes líderes a nivel latinoamericano, en la cual se están hablando de estos puntos de auditoría, y lo importante que queremos nosotros es llevar ese granito de arena como auditores certificados con más de 30 años. Yo estoy certificado tanto por el ERCA, por el IRCA, con AFNOR, pero no solamente la certificación, creo que es la experiencia y esa habilidad para hacer auditoría que le agreguen valor. Verónica. Bueno, ok, para despedirnos y complementando un poco lo que ustedes estaban diciendo, lo único que a mí me resta por decir es que a mí me gustaría que tomen este ejemplo, esta tabla que se ha presentado aquí de plan de auditoría y lo vivan, lo lleven a cabo, lo ejecuten. Y también, como mencionaba alguien, si hace falta mejorarlo, pues vamos a utilizar la creatividad y lo vamos a mejorar. Pero lo importante que queremos que todos recuerden es que el plan de auditoría no es un documento más, como bien lo decía Keila, tenemos que vivirlo. ¿Para qué? Para que nuestra auditoría agregue valor a la organización, para que garantizamos que cumplimos los objetivos y que abarcamos de manera correcta todos los pasos que tenemos que seguir. Les agradezco muchísimo a todos su atención y nuevamente saludos a todos mis amigos que asistieron el día de hoy al webinar. Bueno, entonces ya va. Ok, entonces retomando la palabra, aquí hay que aclarar también un punto. Bueno, hay cosas que no se pudieron abordar también por el tiempo. Lo que estamos dando es, a lo mejor son los puntos más que tienen mayor notoriedad, pero no se abordaron puntos como lo estamos enfocando en el chat, como la eficacia, la eficiencia, la oportunidad, ese tipo de puntos que también hay que tomarlos en cuenta, pero no todo lo podemos nosotros colocar en un webinar en un solo momento. La idea es, como estamos hablando, motivarlos a ustedes, tomen esto como base, mejórenlo, complementenlo, agreguen lo que les hace falta. La idea es motivar a que esto se continúe y no propiciar un copy-paste de este documento para irlo reproduciendo como pasaba con las antiguas normas cuando hablábamos de procedimientos. Los procedimientos o los marcos, la estructura de los procedimientos caminaban solos y unas distancias bastante largas, y resulta ser que, bueno, si a ti te funcionó, dámelo, yo me lo copio y yo lo coloco. No, esa no es la idea. La idea es que lo tienes, lo adaptas lo mejor y te va a dar, o que te dé ese valor que se anda buscando. No es copiar por copiar, porque eso lo dijo Keila, lo vimos en un webinar, lo vimos a lo mejor en el Google, googleando. No es porque nos está dando ese valor que necesitamos para nuestras organizaciones. Entonces, con esto, bueno, esperamos haber incentivado esas ganas de seguir buscando, mejorando, entendiendo todo esto. Y bueno, ahí están las redes sociales de cada uno de nosotros. Si desean alguna información, quieren algún material, si lo tenemos, con mucho gusto lo compartimos. Y estaremos en contacto con ustedes a través de otros webinars, que lo que estamos tratando de hacer es dar a conocer a todos los presentes ese conocimiento, esa visión, esa experiencia que se han tenido por estas personas que están tratando de irse mejorando continuamente en estos trabajos que estamos realizando en las empresas. Bueno, con esto ya nos despedimos. Muchas gracias por su presencia. Soy Miguel Ángel Páez de Venezuela y gracias a todos. Hasta luego.